En esta ocasión hablaremos de John D. Rockefeller, una de las personas más ricas y poderosas del planeta. Lo increíble es que creó su empresa con tan solo $4,000 y a su muerte logró alcanzar millones de dólares. Si revisamos su vida, nos daremos cuenta de que es requisito conocerla si quieres alcanzar realmente la libertad financiera. Comenzamos. Lección 1. Comprende a tu entorno. Una lección muy gráfica que nos dejó Rockefeller es su aprendizaje de la historia. Una de ellas es la historia de limpiabotas. Como todas las mañanas, en ese entonces iba con uno de estos profesionales que le limpiara sus zapatos de piel y comenzaba una conversación con ellos mientras hacían su trabajo. Y el limpiabotas comenzó a hablar de temas de bolsa de pronto, de acciones, de rentabilidad, de dividendos y muchos otros términos de bolsa. Y llegó a la conclusión, Rockefeller, si su limpiabotas le estaba hablando de bolsa, él tenía que vender todas sus acciones y a los pocos días sucedió el crack del 1929. Rockefeller se sorprendió porque no era una conversación habitual para entablar con un limpiabotas y llegó a una conclusión. Si mi limpiabotas me está hablando de bolsa, yo tengo que vender todas mis acciones. Y a los pocos días ocurrió el crack de 1929, en octubre. Una de las mayores caídas bursátiles de la historia. Claro, esta historia es una especie de metáfora y se debe comprender como tal. Da igual que no sea un limpiabotas. Podría ser un ingeniero en alimentos, un cirujano, el panadero, etc. El rol que maneja el limpiabotas es una persona que no cuenta con ningún conocimiento de los mercados financieros y por lo tanto invierte porque se lo contó una familiar o algún amigo del trabajo y mete una gran cantidad de dinero y va a ganar esta buena cantidad de dinero. Podría ser cualquier activo en realidad, no solo la bolsa, bienes raíces, oro e incluso las criptomonedas. ¿Qué nos enseña esta metáfora? Cuando la mayoría de la gente que no está acostumbrada a invertir toma un dinero, mucho, suele ser en cualquier activo y habla de inversiones como si llevara toda la vida, posiblemente estamos ante la presencia de una burbuja financiera. Estaríamos en un mal momento para comprar y un buen momento para vender. Así son las burbujas y la historia se repite una y otra vez. Como la más reciente de las hipotecas en el 2008, personas normales tenían más de 5 hipotecas. Y la no tan lejana del Bitcoin, cuando tocó los $20,000, todos estaban comprando y no sabía qué compraban. Hasta que cayó más de la mitad y eso hizo que se saliera del mapa. Por eso, escucha a tu entorno y te darás cuenta qué tan cerca está otra burbuja para actuar y usar para tu propio beneficio. Una lección de oro que ha dejado John D. Rockefeller. Otra lección de oro que ha servido a muchos emprendedores es: busca nuevos caminos. Debes buscar nuevos caminos en lugar de recorrer los caminos tradicionales y trillados del éxito, que todos conocen. Y si analizamos la vida de John, cobra mucho sentido. En 1870 creó la Standard Oil Company y una de las empresas más importantes del mundo. A lo que ha refinado de petróleo se refiere. El negocio de Rockefeller es complejo, pero es fácil de explicar. Poseía pozos de extracción de petróleo por todo Estados Unidos, y el petróleo que conseguía lo transportaba hacia las refinerías y se convertía en productos derivados. Uno de ellos, principal en ese entonces, era el queroseno, que se usaba para tener iluminación antes de la bombilla. En esa época no habían coches y transportaban barriles de petróleo con carretas y caballos, y era muy deficiente, así que usaron trenes de vapor. Rockefeller tenía un acuerdo con las empresas ferroviarias para que se transportaran sus barriles de petróleo hasta ahí. Todo estuvo bien hasta que las empresas ferroviarias se dieron cuenta que no tenían muchas opciones para transportar el petróleo y estaban a su merced. Y se aliaron estas empresas contra Rockefeller para aumentarle los precios del transporte y como sucedió, eso ocasionó grandes pérdidas a John D. Rockefeller y como supones no se rindió. En vez de sucumbir a las empresas ferroviarias, construyó su propio camino y rompió todas las reglas establecidas en ese entonces, creando su propio oleoducto de más de 6.500 kilómetros de tubería, conectados a los estados de Ohio y Pensilvania, entre otros más, consiguiendo quitarse el yugo de las empresas ferroviarias y abaratando los gastos de transporte del petróleo sustancialmente, y consiguiendo así duplicar las ganancias de su empresa.
Muchos emprendedores han seguido los pasos de John D. Rockefeller. Algunos, como Jack Ma, le dijeron que su empresa era una auténtica locura y aún así fundó Alibaba. Ahora es uno de los hombres más ricos de Asia. ¿Y qué decimos de Jeff Bezos, cuando fundó su empresa Amazon? Y hay un sinfín de personas que consiguieron el éxito de esta forma. Así que esta lección es importante. Si deseas triunfar en la vida y en los negocios, aléjate de los caminos preestablecidos y sigue tu propio camino. Lección 3. Cuenta con buenos asesores. John Rockefeller se graduó en la Escuela de Negocios de Cleveland, Ohio, en 1855, a la edad de 16 años, y fue instruido en contabilidad, finanzas, y personalmente, cuando supe esto, me hice a mí mismo la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una persona con solo una titulación en finanzas haya levantado el imperio petrolífero más importante de la historia? Ya que para hacer las cosas que hizo John D. Rockefeller necesitas conocimientos de química, de física y geología, entre otros. ¿Cómo es posible acaso que hiciera esto? ¿O se sacó todas esas licenciaturas a lo largo de su vida? Pues la respuesta es simplemente se encargó de rodearse de las personas adecuadas. Y si John D. Rockefeller tenía una duda técnica, se aseguraba de estar rodeado de personas que pudieran resolver cualquier tipo de problema. Básicamente lo que hacía era apalancarse del conocimiento de otras personas, tal cual como lo comentaba también Henry Ford. Y de verdad cree que una de las principales diferencias entre ricos y pobres está en los asesores que tienen. Conozco a muchas personas que con tal de ahorrarse un abogado o algún contador, lo hacen ellos mismos. Y la mayoría termina en peores problemas legales o fiscales que el que tenían. No aprenden a tener nuevas técnicas para sus impuestos, ni aprenden a manejar las leyes y aprovecharlas a su favor. Si deseas conseguir la libertad financiera, debes tener a tu alcance a buenos profesionales en todas las áreas y en todos los campos. Otra de las frases que ha dejado John Rockefeller para la posteridad es la siguiente: prefiero ganar el 1% de 100 que el 100% de 1. Esta frase hace referencia a que es preferible tener en tu empresa buenos empleados, aunque bajen tus beneficios, para tener libertad y enfocarte en otras áreas. John Rockefeller tenía refinerías, tenía pozos de extracción, como también oficinas con un sinfín de departamentos. Él lo hacía personalmente, el trabajo, lo delegaba en los demás y que conseguía con eso multiplicar exponencialmente su crecimiento para alcanzar la libertad financiera. Debes idear negocios que se gestionen solos, con empleados bajo tu supervisión. De esa manera dispondrás de mucho tiempo a lo largo del día para crear más negocios, que también se terminen gestionando solos. Así es como se consigue expandirte y así es como se acumula riqueza. Lección 4. Mente fría. Uno de los puntos fuertes de John D. Rockefeller es que nunca se dejaba llevar por las emociones. Siempre trataba de convertir cada desastre en una oportunidad. Un ejemplo: el principal negocio de John Rockefeller con su empresa venía del refinado de petróleo. Para convertirlo en queroseno. El queroseno se utilizaba en pequeñas lámparas para iluminar tanto las casas como las calles. La vía pública, como muchos se imaginan, este negocio se acabó cuando entró la luz eléctrica. La luz que ilumina hoy en día todos los hogares y todas las ciudades. Pues bien, Rockefeller no se dejó llevar por las emociones. Buscó una nueva forma de reinventar su negocio. Y ahí es donde entra el vehículo moderno, el vehículo de combustión, ya que en la gasolina es donde se encontraba el verdadero negocio. No se dejó llevar por el pánico. Buscó nuevas vías para expandir su negocio. Otra frase que se atribuye a John D. Rockefeller, una frase muy dura en mi opinión, es: invierte cuando haya sangre en las calles. Y es que John Rockefeller empezó a tener éxito con su empresa, con su refinería durante la Guerra de Secesión americana, la Guerra Civil americana, y lo que hacía era vendiendo queroseno a las tropas, y es como puedes ver que este empresario aprovechaba cualquier evento para sacar partido económico, para sacar un beneficio. Por tanto, si tenemos que hacer un esbozo de la personalidad de John, era una persona que no se dejaba llevar por las emociones, que si había euforia en el mercado, él no compraba. Al revés, él vendía. Por el contrario, si había pánico y había miedo, ahí es donde cuando compraba. Y posiblemente esa es la piedra angular con la que construyó su imperio. Encuentra la oportunidad y hazlo siempre con la cabeza fría. Lección 5. Una de las frases que más me gusta de John Rockefeller a título personal es: no tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. John venía de un hogar muy humilde y pronto aprendió
a valorar muy bien el dinero, haciendo todo tipo de negocios infantiles, compraba caramelos y se los vendía a sus amigos y a los amigos de sus hermanos, recogía piedras y luego las pintaba y las vendía como un objeto ornamental para ganar dinero, y todo el dinero que ganaba lo guardaba en un pequeño frasco azul. Su elección más importante vino cuando ese dinero se lo prestó a un amigo de su padre, al 7% de interés, dando lugar a una frase más importante: no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Cuando otros niños compraban cosas más acordes a su edad, él se sacrificaba para luego en el futuro obtener un beneficio, y esa lección la aprendió desde muy niño, desde muy joven. No sé si en vuestra vida habéis conocido a personas que aparentemente viven como ricos, pero en realidad son pobres. Personas que han acumulado algo de dinero y han pedido prestado para comprar una buena casa, un buen coche, un deportivo. Pues bien, esas personas dudo mucho que lleguen, ya que las personas que llegan lejos es la persona que se sacrifica e invierte el dinero en el momento idóneo, ya que los lujos ya vendrán al final y te podrás comprar lo que quieras. Pero al principio debes proteger tu capital semilla para poder hacer fortuna y hacer riqueza. Lección 6. Tus gastos te definen. Está relacionado con la riqueza. La única pregunta con la riqueza es ¿qué haces con ella? Es muy importante este punto, el manejo del dinero. Una persona rica comprende el manejo del dinero, el control de ingresos y el control de los gastos, y más la experiencia en negocios e inversiones. Hay 3 tipos de perfiles de la sociedad que definen a qué clase social perteneces económicamente. Rockefeller no nació rico, se formó gracias a los conocimientos que le dio su madre. Sin que suene grosero, estas 3 categorías serían: la clase pobre. No es porque no tenga dinero, es una forma de pensar que induce al gasto, sin quedarse ni una pequeña parte para el ahorro. La clase pobre gasta su dinero en pasivos, cosas que sacan dinero de su bolsillo sin tener conocimiento de qué es un activo o una inversión. Y en el otro nivel está la clase media. Los ingresos son un poco más elevados, pero sus gastos son más grandes. Es característica de ellas darse grandes lujos como hipotecas, grandes deudas de tarjetas de crédito, deudas en viajes y en general, cuentas pendientes por pagar, que reducen el porcentaje de ahorro final e inversión. Finalmente, la clase rica. Aquí hay una paradoja. La mayoría piensa que debe tener dinero para ser rico. Esa es una. O el hecho que una persona tenga mucho dinero que se ganó por lotería y en parte es rica, es cierto, pero por un tiempo limitado, porque estas personas afortunadas, si no saben nada del manejo del dinero, lo pierden rápidamente, adquiriendo pasivos y malas inversiones que se perderán en un abrir y cerrar de ojos. Una de las reglas que le enseñó la madre de Rockefeller a su hijo fue que ahorrara dinero y viviera por debajo de sus posibilidades. Esto es discutible, ya que una austeridad extrema no es muy recomendable porque te puede afectar tu estado mental y te puedes debilitar. Puedes llegar a creer que no te mereces ser abundante, por lo que es recomendable no ser del todo austero y dividir tus ingresos de tal forma que permitas disfrutar de una buena calidad de vida y de forma financieramente inteligente. La clase rica convierte principalmente sus ingresos en activos. Compra cosas que generan más dinero, tales como inversiones o negocios, y para adquirir estabilidad se requiere algo de tiempo y disciplina. Vamos a dar un repaso a los consejos para que queden bien claros. Escucha a tu entorno. Primera lección. Eso te dará pistas para saber cómo está el mercado para tomar el pulso de la economía. Acuérdate la historia de Rockefeller y el limpiabotas. Otro consejo, lección 2, es buscar nuevos caminos. No recorras los caminos tradicionales. Cuando sigues tu propia senda, alcanzas la victoria. En la tercera lección es: rodéate siempre de buenos asesores. Apaláncate con el trabajo de otras personas. Eso te permitirá crecer siempre. Y el número 4, no te dejes llevar por las emociones. Mantener una mente fría es tu mejor base para los negocios. Y la quinta es el consejo de oro. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para alcanzar lo grandioso. El sacrificio en fases tempranas es fundamental. Y el sexto, final, tus gastos te definen. Aprende a manejar correctamente tu dinero, ahorra e invierte correctamente. Ahora te toca a ti cuál de estos puntos, cuál de estos consejos es el más te ha gustado, o si por el contrario tienes alguna duda o quieres añadir otro consejo más, deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabes que siempre leo tus mensajes. Nos vemos. Si te gustó, da like. Te habló Leonardo de Finanzas Personales. Bye bye.